poliedros, o bueno, en este caso, volúmenes específicamente, no solo poliedros, porque también vamos a incluir la circunferencia, la esfera. La idea es que al finalizar nos quedemos como interiorizado tres formulitas que nos van a permitir calcular cualquier volumen de un poliedro. Y, bueno, adicional, la esfera. Entonces vamos a recordar lo que vimos en la formación anterior, que es la circunferencia. Entonces, de todos los elementos que tiene la circunferencia o el círculo, nosotros nos vamos a enfocar en el radio. Y debemos recordar que el radio es la distancia que hay del centro a un lado de la circunferencia. Eso quiere decir que desde que cumpla esta condición, que va del centro al lado, cualquier línea puede ser un radio. Cualquiera de estas líneas que está acá. Ya sabemos que todos los radios miden lo mismo, entonces si usted toma este, pues va a ser lo mismo que tome este de acá. Pues va a ser indiferente, digamos cuál tome, siempre y cuando usted conozca la distancia. Hablamos del perímetro, que el perímetro es de un círculo, es medir la circunferencia como tal. La circunferencia es todo el cascarón. Mientras que el círculo, pues es todo el relleno. Entonces, veíamos que si uno tenía una moneda, por ejemplo, una moneda era un círculo, porque estaba completo. Vamos a ver si lo podemos hacer acá, colorearlo. Entonces, completo va a ser círculo. Y solo el orillo va a ser circunferencia. Entonces, eso son como la diferencia entre los dos conceptos. Los elementos no cambian. El radio de un círculo, pues es el mismo radio de la circunferencia como usted lo quiera ver. Entonces, si nosotros tenemos esto, este va a ser el radio y coincide con el mismo radio de la circunferencia que pues estamos hablando. Entonces, independiente que usted lo tome como un círculo o una circunferencia, dependiendo del ejercicio, la medida es la misma. O sea, es decir, que va del centro a un lado de la circunferencia. Listo, entonces el perímetro era medir todo este contorno, toda esta curva. Como es totalmente, no tiene ninguna sección recta, o sea, segmento en alguno de sus lados, sino realmente es curvo, pues tiene un tratamiento especial. Entonces aquí es donde aparece pi. El perímetro es 2 por pi por radio. Entonces lo único que necesito saber es el valor del radio y reemplazo. ¿Por qué? Porque pi sabemos que tiene esta aproximación que es 3,1416. El área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces nuevamente, yo sé que pi vale 3,1416 y el radio pues lo reemplazo según el valor. Entonces, por ejemplo, si me dicen que esta circunferencia tiene radio 5, vamos a colocar 5 centímetros. ¿Cuánto me daría el perímetro entonces? Entonces reemplazamos en la fórmula de perímetro, es 2 pi por 5 centímetros. Acá lo que yo hago es que multiplico estos coeficientes, 2 por 5. A pesar de que pi es un número y que la aproximación es esta, sigue siendo un símbolo. Entonces, simplemente multiplicar 2 por 5, que me daría 10, y dejamos el pi indicado. Les digo esto porque en las pruebas externas o algún otro examen o libros, usted va a encontrar esto y esto se llama que indicado. Indicado es que el pi no se resuelve, o sea que no lo reemplaza por 3,1416. Usted siempre va a encontrar en libros este tipo de respuesta.
Ya digamos que si usted se va a la práctica, usted sí necesita saber cómo es esa medida para aproximarla, ya sea con su regla, con un cartabón, ¿qué más? Con un transportador, bueno, con cualquier instrumento de medición, pues usted necesitaría un valor exacto. Entonces acá multiplico 10 por pi, reemplazando sería 10 por 3,1416. Y 10 por 3,1416, pues eso me da 31,416. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es esta respuesta o esta respuesta, cualquiera de las dos es correcta. Listo. Vamos con el área. Recuerden que el área, ustedes deben estar imaginando este relleno, todo el relleno que tiene ese contorno. Entonces área es igual a pi por el radio, que vale 5 centímetros, eso elevado al cuadrado. ¿Qué hago? Resuelvo el cuadrado, entonces 5 al cuadrado es 25 y centímetro al cuadrado es centímetro cuadrado. Entonces me va a quedar 25 pi por centímetro al cuadrado. Recuerden que esta es la respuesta indicada, la que volvemos a encontrar en libros o en las opciones de respuesta de selección múltiple en algún examen. Porque, ¿qué pasa? Como ustedes en esos tipos de exámenes, o bueno, los aprendices en ese tipo de exámenes externos, o digamos si ustedes están en alguna especie de convocatoria y les sale razonamiento, no les interesa tanto saber que usted sabe multiplicar, pues en el sentido de no multiplicación en larga. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 cifras para multiplicar, y pues realmente si usted hace una multiplicación de dos cifras, pues es lo mismo que hacer la una de 5. Si usted sabe multiplicar en un lado o en el otro, pues es indiferente. Entonces por eso basta con que usted sepa que 2 por 5 es 10 y colocarla ahí la respuesta. O saber que 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Esa es la mínima multiplicación que le exigen que usted sepa. Y no va a hacer una multiplicación larga como en este caso multiplicándolo por el valor de pi. Primero porque se pierde tiempo, es una de las principales razones que pierde tiempo. Y lo otro, pues que no, digamos que es indiferente a la hora de notar digamos, esta habilidad de multiplicación, si es de 5 cifras o de 2 cifras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Usted cómo sabe si es esta o esta respuesta? Mira las opciones que le da el examen, y si usted ve que está en términos de pi, pues ya sabe que la respuesta llega hasta aquí. Y si usted ve que no tiene pi, pues puede darse cuenta que la respuesta llega hasta acá. Entonces ya también sería muy dependiente del examen, pero normalmente siempre se deja indicado. En este caso, el área, usted dice que el área es 25 pi centímetros al cuadrado. Bueno, ahora si le exigen resolverla, pues simplemente multiplicar 25 por 3,1416. Haría de esta manera y resolvemos. Entonces eso me da 78,54. Ya con esto ya sabe calcular un perímetro y ya sabe calcular un área. ¿Hasta ahí claros? Sí, pero... Listo, perfecto. Esto es muy importante que lo tengan, pues sobre todo el área, tengan claro, porque ahorita que vamos a estas figuras es uno de los requisitos indispensables para solucionarla, saber el área de esta figura. Bueno, ustedes van a calcular el siguiente.
digamos que el radio es 11 metros. ¿Cuánto les daría el perímetro y el área? Entonces lo van a calcular de una vez, por favor. Listo, entonces tengo a Luis Felipe con 22 centímetros y 121 centímetros cuadrados. Igual me sale 22 centímetros y me da 69,11 centímetros cuadrados. Listo, entonces vamos a ver qué tal. Entonces, reemplazamos en el perímetro el radio que vale 11. Entonces me quedaría 11 centímetros. Si multiplicamos 2 por 11 me quedaría 22, en este caso pi centímetros cuadrados, que es una respuesta válida. Y luego aquí multiplicaría 22 por pi. Entonces 22 por 3,14. $69,11. 11,52. Muy bien.
Uno lo puede colocar como 12 por la aproximación con el 5. Entonces, recuerden que esta o esta, las dos La son 12, válidas sí. y cualquiera de las dos se las pueden encontrar. Listo. Luego, hacemos lo mismo con el área. Entonces, reemplazamos en el área el radio, que en este caso vale 11 centímetros. Entonces, va a quedar 11 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Este fue el reemplazo que se hizo con el área. Ajá, no, no se quita aquí el área. Bajarla aquí. Resuelvo el cuadrado, entonces 11 al cuadrado, 121, y centímetros al cuadrado de centímetros cuadrados. Entonces me haría pi 121. Por 121 centímetros al cuadrado. Inicialmente se ve así, pero el pi, como es un símbolo, siempre se coloca detrás del número. Entonces, para que uno lo coloque en orden, me haría 121 pi. ¿Claro ahí, Kevin? Ahora, resolviendo esto, sería 121 multiplicado por 3,14, 16, que en este caso me daría Da 380. 380. Punto. Muy bien. 380,13 Y daría este resultado. Bueno, entonces, centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Y aquí como está. Entonces, recuerden que cualquiera de estas dos respuestas son válidas. Kevin, ¿le quedó claro esa parte? Kevin, Sí, profe, muy clara. Listo, muy bien. Bueno, ahora, si a usted no le dan números, sino que le dan letras, por ejemplo, pues no solo números, sino con varias letras. Digamos, le dan que eso, el radio vale x al cuadrado, perdón, 3x al cuadrado y, por ejemplo. ¿Cuánto les daría el área y cuánto les daría el perímetro si el radio vale esto? Que lo van a hacer y me cuentan. Buenas noches, Natalia.
Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, bien, acabo de llegar del trabajo. Estoy aquí esperando a ver si digan algo, no sé qué están haciendo. Estamos resolviendo ese ejercicio con ese radio, calculando el área y el perímetro de la circunferencia. Ah, bueno. ¿Sí? Profe, Dígame. yo lo tengo así, no sé si está bien. Lo tengo 6pi, x a la 2, y centímetros cuadrados. ¿El área o el perímetro? Sí, 6pi, perímetro. perdón, ¿6 qué? 6, Sí, 3, 6 sí, pi, x al cuadrado, aquí el cuadrado, sí, y, así. y, Bueno, aquí centímetros. no sabemos si es centímetros, entonces podemos colocar Sí. unidades, si uno quiere, pero no sabemos si es centímetros. O simplemente lo dejamos por ahora así. Y en el otro está, yo busqué el otro, ¿Cuánto? 18, 18,85. Sí, Eso lo multipliqué. 18,85 ¿qué? 18,5 x, x al cuadrado, y. Ya le quedaría así. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Kevin dice que igual, Luis Felipe dice que no. ¿Por qué Luis Felipe? No es 9. Ah, profe, ya, sí, es 9pi, pero 9 por pi daría 18 punto algo. Sí, ya me ubiqué. Gracias, profe. Nos ha indicado que haría así, ¿cierto? Lo dejamos indicado. ¿Todos están de acuerdo? Profe, pero tampoco da 18. Entonces, ¿cuánto da? Porque si es 9, bueno, 3 que es el radio al cuadrado daría 9. Sí, Entonces sería 9pi x a la 2y. Y si multiplicamos para eliminar pi, entonces sería 9 por pi, 9 por 3,1416, 9 por 3, 20 punta, no da 18, 28, 27. o sea que esto daría, resolviendo 28 puntos. Bueno, entonces vamos a ver el área. Bueno, reemplazando, vamos a dejar este acá y nos traemos este. Debo reemplazar 3x al cuadrado y eso elevado al cuadrado. Cuando usted tiene elevado al cuadrado, lo hace parte por parte. Entonces, 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado elevado al cuadrado me da x a la 4. Ojo con eso. Y y al cuadrado, pues me queda y cuadrado. En otras palabras, va a quedar pi 9 x a la 4 y a la 2. Y ya dijimos que este 9 pues se intercambia por el pi por ser simbólico. Como es una representación de un número, pues va primero que las letras. Entonces realmente me quedaría 9pi x a la 4 y a la 2. Entonces, atención con eso. Y luego lo que Sí, dice Luis Felipe, cuando multiplico 9 por 3,1416, pues me da esto que está aquí abajo.
que en ese caso me haría 28.27. Ten mucho cuidado con las letras que también deben aplicarle la potencia. Sí, ya. Y este, pues sí, todos estamos de acuerdo que el de arriba, pues sí es este. Bueno. Y así pues haría, en el caso de que el radio tenga pues una especie de polinomio en la expresión. Bueno, vamos a dejar esto mientras aquí. Y nosotros tenemos un polígono de más de 4 lados, que en este caso podría ser un pentágono. Entonces lo importante de esto es que aparecen diferentes formas, pero nosotros vimos que por medio de un triángulo uno puede resolver esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo encontrar el centro de esta figura y construir diferentes triángulos desde la esquina hasta el centro. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Entonces, si usted calcula el área de uno, multiplica por 5 y tendría el área total de la figura. Y listo. Entonces, ¿qué usted necesita saber de ese triángulo? La base, que sería uno de los lados, por la altura. De la altura, me quedaría del centro y a la mitad. La ventaja es que esta altura coincide con la mitad del lado hasta el centro, siempre para cualquier figura de 5 lados que sea regular. Si es irregular, también va a formar 90 grados, pero los triángulos van a tener diferentes dimensiones. Entonces se debe sumar triángulo por triángulo y tendríamos el área total. Entonces ustedes van a encontrar en internet en el texto que eso que yo coloqué ahí como altura se llama apotema. Entonces a esto lo llaman apotema. Y pues no es más que la altura de un triángulo que está ahí pues dentro de esto. Entonces no se lo van a mostrar así como dividido en triángulos, sino que le van a mostrar a usted vamos a quitar las etiquetas. Le irían a mostrar esto. Entonces le dicen, bueno, es que el apotema vale tanto y el lado vale tanto, y con eso pues aplican una fórmula que aparece en polígonos de más de 5 lados, de 5 o de más lados. Entonces ustedes van a ver una fórmula ahí, pues, no difícil, pero diferente. ¿Qué hace usted? Si usted no se acuerda cómo se hace esa fórmula, pues simplemente viene y lo soluciona por medio de triángulos. Entonces usted conoce el apotema, que va a ser su altura, y también va a conocer pues el lado. En este caso, solo le dan 1, ya que como es regular, todos los lados son iguales. Listo, usted simplemente hace base por altura, dividido en 2, le da el área de esto y multiplica por 5 porque hay 5 triángulos. Bueno, eso por ese lado. ¿Qué cosas pueden pasar? Que a usted no le den el apotema y que usted deba encontrar el apotema. Entonces puede ser que le den esta medida de acá, que normalmente la llaman radio, y es porque si yo hago una circunferencia, la circunferencia va a tocar en cada uno de estos puntos que está acá. Digamos que no es porque
solo por eso no es que eso realmente sea un radio como tal. Es por el hecho de que por aquí puedo colocar una circunferencia y pues la distancia que hay de aquí a un punto de esta figura coincide con el radio de la circunferencia que yo puedo dibujar ahí. ¿Y qué pasaría si usted necesita conocer el apotema, pero conoce el lado y conoce el radio? Pues ya pensaría en teorema de Pitágoras. Como conoce todo el lado, este pedacito sería la mitad del lado que tiene ahí. Simplemente esto sería el lado dividido en 2. Y ya, con esta información que sería un cateto y esto que sería la hipotenusa, encuentro este cateto que sería el apotema. Y resuelvo el ejercicio. Entonces, toda esta teoría que vimos de Pitágoras, de triángulo rectángulo en general en sí, siempre se está aplicando para resolver este tipo de ejercicios. Y listo. Con esto usted puede encontrar el área de esta figura. Si tiene muchos más lados, no hay que preocuparnos que eso vaya a cambiar. Se mantiene el mismo argumento. Digamos, si la figura tiene 8 lados, entonces yo puedo construir varios triángulos uniéndolo hasta el centro. En este caso, pues van a salir 8 triángulos. Profe, ¿cómo se llama el punto U, el punto central? El centro de la figura. Simplemente se llama centro. Ahora, ya hay diferentes nombres, por ejemplo, nos han escuchado baricentro, tocentro, incentro. Eso depende, es cuando está relacionando alturas, mediatrices, bisectrices. Pero aquí, ese punto, así como está acá o acá o acá, simplemente va a ser el centro del polígono. Entonces, esto otra vez aplica. Mire que este triangulito es más pequeño y en cambio este es más grande y es evidente porque pues, la figura tiene menos lados. Y aquí, ¿qué pasa? Pues le van a dar el mismo apotema. Y le van a dar la misma medida, pues le van a dar el lado. Y usted ya con eso hace base por altura, dividido en 2, me daría el área de este triangulito que está acá. Y luego multiplico por la cantidad total de triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 8 por lo que nos dio el área del triángulo. Entonces así usted siempre resuelve figuras de más de lado. Por eso fue importante dar toda la teoría de triángulos rectángulos, porque básicamente con triángulos rectángulos usted puede solucionar cualquier área de algún polígono. Inclusive si no es regular, si es irregular, por ejemplo, este pentágono. Tiene 5 lados, pero no todos los lados son iguales. Entonces, ¿qué haría usted? Construir triángulos rectángulos para poder solucionar la figura. Es que lo importante es encontrar el centro de la figura. Usted tiene el centro de la figura y desde los vértices traza las líneas. ¿Qué es lo que necesita usted saber de cada triángulo de estos que son diferentes? La altura, y haría base por altura sobre 2, encuentra el área de esto, luego el área de esto, de esto, de esto, de esto, y la suma, y eso me daría el área total. Entonces la cuestión es
la diferencia, digamos, radica entre si es regular o irregular, básicamente. Cuando es regular, pues todo es, digamos, paz y amor, porque es muy sencillo. No es que esto sea complicado, sino que es más largo porque aquí sí tengo que hacer triángulo por triángulo y ver cuáles son iguales para, digamos, asumir que puedo multiplicar por 4, por 3 o por 2 y evitar muchos procesos. En cambio, con las regulares me voy a la fija que todos los triángulos que forme son iguales. Entonces, calculando uno solo, el resto es lo mismo. ¿Claro esa parte? Luis Felipe, Natalia, Kevin, Giovanni. Sí, profe. O sea que la base es triángulos. Si ustedes saben la fórmula del triángulo, puede resolver cualquier polígono. Exactamente, eso es. ¿Y cuál sería bajo la manga? Tener claro Pitágoras y las identidades trigonométricas. Bueno. Bueno, ¿esto para qué va a ser útil? Para lo que viene a continuación. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar el tema. Bueno, no es pasarlo, es complementarlo con lo que sigue. ¿Listo? ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Entonces vamos a abrir aquí otro documento que se llama Poliedros. Listo, entonces estamos viendo GeoGebra. Listo. Cuando nosotros hablamos de volumen, ya estamos involucrando la tercera dimensión. Entonces, inicialmente en figuras planas, estamos en la dimensión roja con verde. Estamos en ese plano que se nota ahí, digamos, si lo tenemos de esta manera, es el plano donde nosotros estamos trabajando normalmente. En el momento en que existe la tercera dimensión, pues ya me va a permitir calcular de esos volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Realmente cuando uno hablaba antes de base por altura sobre 2, uno puede ver eso como largo por ancho y realmente llamar la altura a la tercera dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí este prisma, aquí tengo que corregir, esto es un prisma o caja. Todos pues sabemos las cajas como son. ¿Y qué es un prisma? Un prisma es una figura cuyos lados laterales son rectángulos. Entonces vamos a empezar con el básico, que en este caso, digamos, va a ser el era este. Voy a quitar esto. Listo. Entonces, esto es un prisma. La primera forma es caja. Y lo importante es que las caras laterales que podemos ver ahí son rectángulos o cuadrados en su defecto.
La tapa de arriba o la tapa que está debajo, pues ya es variante en los primas, que puede ser un polígono, un triángulo, y pues cualquier figura de n lados. Entonces, eso es lo que usted con eso sabe que es un prima por sus caras laterales que van a ser rectangulares. En este caso sería una caja. ¿Qué necesito yo saber? En este caso, pues el largo, puede ser A, voy a escribir aquí, el ancho que puede llamarlo E, y la altura que la llamaríamos C. Y para encontrar el volumen es multiplicar A, B por C, como aparece aquí en la fórmula. ¿Y qué es el volumen entonces? Nosotros, listo, tenemos una fórmula para el volumen y dependiendo de la figura, pues van a existir diferentes volúmenes, pues fórmulas de volumen. Pero realmente el volumen es todo el relleno que contiene esa caja, delimitada por esas caras que vemos ahí. Ustedes hagan de cuenta que ustedes tienen un tanque y ese tanque lo llenan de agua hasta el borde, que quede bien hasta el borde, y todo eso que se forma ahí, eso es el volumen. Por ejemplo, si tomamos una naranja y pues tenemos en cuenta pues la pulpa, bueno, todo el relleno, eso estaríamos hablando de volumen. Si nosotros solo nos quedamos con el cascarón, pues la concha de esa naranja, prácticamente quedaría el cascarón, eso es lo que nosotros llamamos área lateral, pues dependiendo de la figura, va a ser área lateral. Y lo mismo pasa en la caja cuando yo la desocupo. Si ustedes desarman la caja, ustedes se dan cuenta que forma como una especie de T, lo que veíamos hace algunas formaciones. Y ese cascarón, pues lo que se llama área lateral y área de la base. Entonces, solo el cascarón se refiere a contexto de área. Y ya los rellenos ya sabemos que el volumen. Entonces, claro que es el volumen de una figura. Sí, profe. Por ejemplo, Capacidad. ¿cómo? No es la capacidad La capacidad de que de almacenamiento interno, algo así. Pues yo siempre he entendido que el volumen es como la capacidad, cuánto le cabe. Le caben tantos centímetros cúbicos o tantos arrobas o kilos o algo así. exacto, es una especie de capacidad, pero tiene que ser denso, ¿cierto? Por ejemplo, si usted llena una caja de pelotas, eso no estaría representando el volumen porque existirían espacios. Entonces tiene que ver con todo ese espacio denso que se podía formar con la figura. Entonces, digamos que tiene que ver con la capacidad, sí, muy bien, pero depende de qué tipo de capacidad estamos hablando. En este caso tiene que ser algo denso. Ahora, hay formas que usted no las puede catalogar, ¿sí? No se puede decir como un volumen métrico, ¿no? Un volumen métrico, ¿cómo hace un volumen métrico? Métrico porque está dentro del cubo. Lo que pasa es que métrico se refiere a medida, entonces cuando yo digo 30 metros cúbicos, por ejemplo, eso sería la metricidad. Pero como tal el volumen es todo el espacio que ocupa esa figura. Pues hablando de algo denso, lo que está rellenando. Y como les decía, pues hay formas que no tienen, digamos, un volumen fijo, como los que estamos viendo. Por ejemplo, una piedra, o perdón, una roca. Una roca, si usted la agarra, pues no tiene una forma definida como tal, una roca al azar. Entonces, toda esa conformación de la roca, uno podría estar pensando en el volumen de la roca. ¿Cómo se encuentra? Pues los experimentos que hacían en el antepasado era, digamos, tenían un tanque como lo que vemos acá, un tanque totalmente
hasta el borde de agua. Dejaban la piedra y la cantidad de agua que se desbordaba era equivalente al volumen de la piedra. Entonces era una forma de calcular. Obviamente el agua que se desborda digamos, se recoge en otro recipiente de que usted le pueda calcular el volumen. Por ejemplo, otra caja más pequeña, un cilindro, bueno, en fin, cualquiera de las figuras conocidas, y entonces lo que diera esa medida del volumen era equivalente al volumen de la roca. Que no debemos pensarlo en ¿cómo es que llama? En lo que es masa, ¿cierto? Y lo que es peso. Hay que tener en cuenta que es de esos detalles. Entonces, si nosotros lo vemos, como dice Luis Felipe, como capacidad, es como cuánto puedo rellenar eso, pero con algo que sea completamente sin espacios, totalmente denso. Sea que usted llene eso de agua, sea que lo llene de aceite, pero es la analogía que no va a quedar ningún espacio libre para poder saber ese volumen de la figura. Entonces, bueno, yo tengo esta caja y todo lo que está ahí, pues, adentro de la figura, es el volumen. Vamos a ver si aquí lo podemos... No. ¿Ah? No me deja rellenarlo. Bueno. ¿Qué es lo que yo necesitaba? Como les decía, bueno, yo necesitaba saber A por B por C y con eso calculo el volumen. Otra cosa que debo tener en cuenta es que si yo veo la base que tiene esto es la que se refleja acá. Mire que esta base es rectangular. Entonces todas las figuras cuando yo las apoyo tienen una base. Pues la figura es en 3 dimensiones y eso es lo que debemos tener muy en cuenta. Si yo esta caja la paro, pues la base va a ser otra, pero no va a cambiar el volumen, sea como yo la acomode, siempre se va a conservar el volumen. Entonces reemplazo, supongamos que las medidas son las siguientes, que aquí vale 4 kilómetros, digamos que aquí esto vale 9 kilómetros, y que esto vale, digamos, 5 kilómetros. ¿Cuánto sería el volumen de esta caja entonces? Base por altura sobre 3. No. Recuerden que la fórmula dijimos que era esta, era A por B por C. O sea, multiplicamos este por este por este. Entonces simplemente colocamos que volumen es igual a 4 por 9 kilómetros por 5 kilómetros. Profe, serían 180 kilómetros. Listo, 180 kilómetros, dice Kevin. ¿Todos estamos de acuerdo? Bueno, en este caso hay que recordar que kilómetros por kilómetros por kilómetros, pues me da kilómetros al cubo. Entonces serían kilómetros cúbicos. Porque siempre que hablamos de volumen estamos hablando de 3 dimensiones. Listo, entonces el volumen de esta caja es esto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo vemos de otra manera, que es lo que vamos a empezar a deducir para no casarnos con esto. Digamos que yo no soy muy de las matemáticas de recetario. ¿De recetario en qué sentido? De formularios, que siempre hay un montón de fórmulas para todo y diferentes, y al final uno se puede confundir. Cuando una sola fórmula me puede solucionar cualquier cosa.
Entonces, por ejemplo, así es en física, si ustedes recuerdan en física le dan a usted un montón de formas, cada vez que hay un tema nuevo, había un lista de fórmulas, y eso pues llegaba un momento a confundir. Digamos que esa física se puede ver reducida siempre y cuando usted pueda expresar matemáticamente una sola fórmula que me sirva para todo. Y con eso yo me evito aprenderme 20 fórmulas cuando con una lo puedo hacer igual. Entonces, con esto vamos a hacer lo mismo. La idea es salir de, bueno, aquí tenemos unas fórmulas, pero hay más. Es salir de toda esta fórmula y quedarnos solos con 3. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Primero, identificar la base. Lo que decíamos, todas las figuras van a tener una base que es donde reposa la figura. Y como nosotros incluimos la tercera dimensión, que es la línea azul, siempre vamos a considerar eso como una altura. Entonces, ¿qué necesito saber? La base de la figura y saberle la altura. Entonces, vamos a hacerlo por acá aparte. Entonces, ya sabemos que esta es la base. Entonces, yo lo puedo resumir como volumen igual a área de la base multiplicado por la altura. Esto es lo que usted debería estar pensando. Entonces vamos a ver qué es efectivamente esto y qué es efectivamente lo mismo que tener esto. Ya dijimos que en esta figura, no me deja pasar esto. En la base esto vale 9 kilómetros y este vale 4 kilómetros. ¿Cómo se calcula el área de esta figura? ¿Cuánto me da el área de esa figura? Profe, 36. 36, muy bien. Tengo en el chat, no tengo en el chat. Entonces el área de la base, que es esta, es 36 kilómetros cuadrados porque estamos hablando de áreas. Como yo ya tengo la base, ahora ¿qué paso? Lo vengo y lo reemplazo acá. ¿Qué sería? 36 kilómetros al cuadrado multiplicado por 5 porque dijimos que la altura de esta figura era 5 kilómetros. Resuelvo entonces 36 por 5 y eso me daría 180. 180 y kilómetros al cuadrado por kilómetros me da kilómetros al cubo. Y eso da, profe. Y eso efectivamente da lo acá. Entonces, cuando ustedes hablan de prismas, le van a salir muchos prismas y le van a salir varias fórmulas de prisma. Entonces usted no se queda con esta, porque este es prisma caja, pero hay otros prismas que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el...
Entonces recuerden que ya saben que es un prisma porque si se dan cuenta aquí las caras son rectángulos o cuadrados. Pero este prisma es pentagonal porque esta tapa es, digamos, un pentágono. Entonces lo que va a hacer, lo que se hace a continuación, es que usted calcula el área de la base. Mire que la base, la base va a ser un pentágono. Bueno, acá la idea es que también puede ser regular o irregular, ¿cierto? ¿Y usted qué hace? Calcula el área de esta base y lo multiplica por su altura, la altura que tenga esta figura. Ustedes ya saben, como les acabé de explicar anteriormente, cómo se calcula el área de un pentágono. Y así, mire que la fórmula vuelve a ser la misma, área de la base por altura nomás. Entonces, siempre que tengan un prisma, sin importar la fórmula, ay, ¿qué pasa aquí? Vamos a colocarlo aquí arribita. Esto lo vamos a dejar por aquí. Entonces, siempre que tengan un prisma, van a utilizar área de la base por altura y ya tendríamos la respuesta del volumen. Entonces, así se evitan de que por cada prisma que salga con diferente forma, pues tengan una fórmula diferente. Solamente lo único que usted debe conocer son las áreas de la figura. De resto es multiplicar por altura y sale. ¿Claro esa partecita? Giovanni y Felipe. ¿Sí está claro, profe? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué figura sigue? Tenemos el cubo. Ustedes saben que el cubo es una de las figuras que tiene todos los lados iguales. Entonces, se me perdió por aquí el cubo. Por eso es que ustedes ven la fórmula que a la 3, porque si usted conoce un lado, lo eleva a la 3. Pero si nos damos cuenta, las caras laterales son cuadrados o rectángulos, entonces es un prisma, un cubo también es un prisma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hacemos la misma fórmula acá. Calcula el área de la base, que en este caso es un cuadrado. Calcula esta área y lo multiplica por la altura. Supongamos que esto les dan a ustedes que valen 5 metros. Bueno, 5 centímetros. ¿Cuánto les daría el volumen de este cubo? Si lo hacemos por el prisma, usted calcula el área de la base. Entonces, el área de esto es 5 por 5, 25. Entonces, tenemos que es igual a 25 centímetros cuadrados. Pero, y lo multiplicamos por la altura, que en este caso la altura es 5 centímetros. Esa información la sabemos por el simplemente, pues por el hecho de que es un cubo y tiene todas las figuras, todos los lados iguales. Entonces 25 por 5, pues es 125. En este caso, centímetros a la 3. ¿Y qué pasa? Que usted, pues, si usted quiere, no se aprende esta adicional, sino sigue manteniéndola el prisma. Que mire que sigue funcionando para resolver los ejercicios. Si usted hace 5 a la 3,
pues 5 a la 3 es lo mismo que tener 125. Entonces, por eso no es necesario tener dos fórmulas diferentes para resolver el mismo problema. Solo con esta, usted ya soluciona el ejercicio. ¿Listos? Bueno. Seguimos. Hay otra figura que es la pirámide. Y la pirámide dice que pues ya depende de la figura que usted tenga. Entonces, digamos la típica pirámide, vamos a hacer esto aquí. Entonces, tenemos la pirámide que se ve aquí. ¿Qué es la característica de las pirámides? Que normalmente sus caras son triángulos. En este caso, como tienen la base son un cuadrado, pues va a tener 4 triángulos nomás. La fórmula de aquí dice que es área de la base por altura sobre 3. Entonces, para cualquier pirámide se cumple eso. ¿Qué pasa? Pues el área de la base, en este caso la base es un cuadrado como lo ven aquí. Calculamos esa área y lo multiplicamos por la altura. Entonces, supongamos que esto vale 4 milímetros. Y que la altura de esta pirámide sea 5 milímetros. Altura. Me puedo acercar un poquito. Bueno, aquí la altura. Vamos a colocarla por acá. ¿Cuánto les da el volumen de esta figura entonces? Entonces, ¿qué hago? Recuerden que debo tener en cuenta esta fórmula de acá. Primero, calcular el área de la base. ¿Cuánto les da el área de la base? 5 por 4, 20. No, Sí, la base da 4 por 5. no, porque este es un cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el otro lado? 4 por 4, 4, 16. 16. 16 milímetros al cuadrado. Sí. O la altura, que vale 5 milímetros. O sea que inicialmente les quedaría así. Si resuelven, entonces, ¿cuánto sería el volumen? $80. Ya dividiéndolo en 3 de una vez, ¿no? 3. 80 entre 3. Sí. ¿Cuánto? $26.6. Muy bien, entonces daría el volumen 26.6, bueno, podemos aproximar a 67 milímetros al cubo. Y ese sería el volumen de la pirámide. Entonces mire que
básicamente es como el prima, solo que se divide en 3, es lo mismo, área de la base por altura, pero dividido en 3. Entonces quiere decir que llevo una segunda fórmula por acá. Esto va a funcionar para cualquier pirámide que usted tenga, como lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tengo otra pirámide, quitar esta acá. Digamos que tiene una base de 7 lados. A ver, ¿esto por dónde es? Para aquí. Para aquí más o menos. Entonces, es lo que debemos ver, que todos los lados son triángulos. Eso es lo que caracteriza a la pirámide, que son triángulos. En este caso, pues son los números triángulos, pues dependen de la base. Como tiene 7 lados, pues son 7 triángulos. Y el principio es el mismo. ¿Qué hago? Calculo el área de la base, que la base es esto que está acá. Ya les dije pues anteriormente cómo se calcula el área de esa figura. Lo multiplican por altura y lo dividen en 3. Lo dividen en 3. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a dar las medidas y usted lo calcula. Entonces digamos, este lado de aquí vale 3.68. Ustedes le dan el lado y le dan el apotema. ¿Cuánto les daría el área de esta figura? Y aquí mientras vamos a colocar área de la base. Es lo primero que haríamos. Área de la base. Profe, ¿Sí? 3.82 por 3.82, no. 382, no, este es 368 que está acá. Eso. 368. Se multiplican los dos. ¿Y qué más? Después se multiplican por 5, ¿no? Por el número de triángulos que sale, así como Sí. dice Luis Felipe, sería el área del triángulo. Por 6. Entonces, vamos a verificarlo, ¿cierto? Son de aquí. Este sería 1, 2, caramba, uno, de aquí a aquí, aquí a aquí. Sí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y uno también lo sabe porque la figura tiene 7 lados, entonces es por eso.
Y calculamos el área del triángulo. Es base por altura sobre 2, ¿cierto? Base, Sí. que sería 368 por altura, que es 382, dividido en 2, ¿cuánto les da? Listo, tenemos Luis Felipe que tiene 702 por 7. Profe, ¿Sí? Sí, Johnny. Bueno, tengo no, que me equivoqué, ya estoy rectificando. Luis Felipe dice que entonces serían 49,20. Profe, me da 14,057. ¿Qué le da 14,057? Multiplico 3,68, 3,68 Sí, por 3,82 sí. sobre 3. Sobre 2, porque es de que el área Sobre del 2. centro es sobre 2. Bueno, y eso lo multiplico por 7. Sí. Me da 98,40 No, hay algo que te quedó mal. entre 2. Cuando lo divides entre 2, te tiene que dar 7,07. Perdón, 0,2. Coca-Cola. Hacia cada 702. Y cuando Lo luego multiplico por por 7. 7, Es lo mismo, profe. 49. Tiene que darte cuenta. 49,2. Exacto, 49, exactamente. 49,2 da. Ajá, listo. Entonces esa es el área de la base. Ahora el volumen de esta figura. El volumen de esta figura, pues es área de la base por altura sobre... Bueno, vamos a suponer que la altura de esto es 7. La altura de esto es 7. Colocarle aquí una etiqueta que diga que h es igual a 7. Lo vamos a dejar sin unidades por ahora. Entonces, ¿cuánto me da el volumen? 49,2 no. No, el volumen. Ya es No, lo yo que lo nos pongo acá. 49,2 es el área. 49. Profe, me da 114,8. Muy bien. Lo que tendríamos originalmente al reemplazar.
Bueno, ¿es claro el volumen de esa pirámide? Muy bien, Luis Felipe. Aquí me daría unidades cuadradas, que no le colocamos, y aquí diría unidades cúbicas. Cúbicas. Bueno, ya sabemos calcular cualquier pirámide. Luego aparece el cono. Normalmente el cono, aquí se me fue esto repetido, el cono. Ustedes los van a encontrar en los libros como pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Vamos a borrar esto. Cono. Entonces el cono pues no tiene ninguna cara plana, esto es todo curvo, y el área, la base es un círculo. Por eso era lo importante de ver ahorita el círculo. Él dice que es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Eso quiere decir que debo conocer tanto la altura como el radio. Entonces, por ejemplo, aquí la altura tiene 5. Falta saber cuánto es el radio. Entonces vamos a colocar el radio acá. Me dio otra cosa. Listo. Entonces, digamos que el radio es 4. Una de las cosas es que, si se dan cuenta, esto pi por radio cuadrado es lo mismo que la base. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede hacer área de la base por altura sobre 3 y así se evita aprenderse de otra forma. Entonces, la misma pirámide, lo mismo de la pirámide, lo puedo utilizar para el cono. Entonces vamos a calcular primero el área de la base. ¿Cuánto me daría? Entonces recuerden que el área del círculo es pi radio al cuadrado. Reemplazamos y eso nos da el área de la base. ¿Cuánto les da a ustedes? Dice Luis Felipe que 50,27. Efectivamente, reemplazo acá. Sería pi por 4 al cuadrado. Digamos unidades. Y al resolver esto, entonces me va a quedar 50,27 unidades cuadradas. Listo, ya tengo el área de la base. Ahora calculo la altura. Pues la altura en este caso sería 5, que habíamos dicho 5. Le reemplazamos, me queda 50 unidades cuadradas por la altura, que serían 5 unidades sobre 3. Y ya resuelvo esto para calcular el volumen. ¿Cuánto me daría? Profe, 83,77. 83 punto ¿qué? 83,77, aproximándolo. Listo. Unidades cúbicas.
Entonces miren que con la misma fórmula de la pirámide yo puedo resolver el cono y así evito aprenderme pues esa fórmula que está ahí. Otra fórmula nueva, solo con esta es basta. Lo que sí usted, eso, pues es evidente que usted debe saber qué es un cono y qué es una pirámide, lo que las características que hemos visto. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Luis, Giovanni, Kevin. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Está bien? Bueno. Entonces seguimos con el cilindro. Profe, aquí podemos hacer un ejemplo. Entonces, ya que estamos hablando de conos y hacemos de cuenta que es un helado, tendríamos una capacidad de 83,77 de helado para dejarlo a ras. Exacto, siempre y cuando usted rellene el cono de helado completamente, ¿cierto? No como lo que hacen que colocan una bolita, entonces pues no, parte del cono queda vacío. Y puro aire. Ah, sí, profe, listo, gracias. Y eso es lo importante porque no sé si puedo hacerlo acá, vamos a ver si me deja. Sí, me deja. A ver, creo que sí. Y más o menos así sería el helado, ¿cierto? Bueno, aquí se salió un poquito, pero van a quedar unos espacios. Por ejemplo, si me preguntaran el volumen de la forma del helado, o sea, como un plástico, digamos, completo, yo tendría que hacer media esfera, el volumen de media esfera con el volumen del cono y sumar los dos volúmenes. Bueno, eso por ese lado, muy bien. Entonces lo que yo les decía, si ustedes van a hacer el experimento de medir rocas, el agua que se desborda usted la puede meter en un cono y calcular ese volumen. ¿Qué es lo que va a pasar? Que prácticamente sería un cono entre otro cono y solo se tomaría, digamos, si usted tiene un recipiente y ese recipiente solo me va a llenar hasta acá, digamos hasta el 2, uno calcularía el área de la base por el pedacito de altura que me queda y encuentro ese volumen pequeño que me forma el agua y ese sería el volumen de la piedra. Pues de la roca, perdón, de la roca. Bueno, entonces, claro, por esta parte, vamos a ver otro ejercicio. Entonces, cilindro. Tenemos el cilindro. Vemos que pues la cara es totalmente curva y tiene una base y una tapa circular. ¿Qué pasa? Que mire que la base es un círculo y aquí la fórmula aparece como pi radio cuadrado por altura, y eso es lo que ustedes van a encontrar en varios libros y en páginas de internet. Entonces, para evitar esa fórmula me doy cuenta que pi y radio al cuadrado es esta área, el área del círculo. Entonces me queda área de la base por altura y no más. Entonces primero calculamos el área de esta base, ¿cuánto me daría? Bueno, primero les voy a dar los datos claramente. Colocar de aquí. Me voy a olvidar otra cosa. Acá al contrario, de aquí hasta aquí. El radio es 5 y la altura de esto también es 5. ¿Cuánto les da el volumen? Vamos a colocarlo en kilómetros. Coloquemos que 5 kilómetros de radio. Entonces primero pues ya sabemos que hacemos área de la base.
y luego si lo reemplazo en el volumen. Kevin dice que Una 70, pregunta. ¿sí? 5 por 5, 25, ¿verdad? No, Esto por primero tiene altura, que, ¿no? no, porque tiene un círculo. ¿Cómo se hace el área de este círculo? Hay que buscarle sí. Profe, entonces solamente sería lo que le dio en el área por la altura y ya. En este caso sí, porque mire que la fórmula coincide. Esto es el área de la base por altura. Ah, perdón, acá. Este es el área de la base por la altura. Entonces el resultado sería 392.7 kilómetros cuadrados. ¿El área o el volumen? El volumen, 352 .7, 92. kilómetros No, no, 392.7. a kilómetros al cubo, ¿no? Sí. Ah, bueno, listo. Vamos a ver si los demás. Primero el área de la base sería 5 al cuadrado, que me haría 25, ¿cierto? 25 por pi. Que sería kilómetros cuadrados. Y que si multiplico 25 por 3,1416, kilómetros al cuadrado. Y luego tomo pues el área de la base que me dio esto por la altura que es 5. Bueno, ¿es claro cómo calculamos el volumen del cilindro? Y Felipe tiene la respuesta igual, muy bien. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que el cilindro es lo mismo que un prisma, ya que en el sentido del área, ¿no? De la fórmula, perdón, no de la fórmula. Es prima, cilindro, yo puedo utilizar la misma fórmula. Entonces, acá miren que ya resumido, es en dos fórmulas todo esto que está acá. Entonces, así se evita usted aprenderse un montón. Lo que sí debe tener claro son las áreas. Si usted tiene claro áreas, simplemente sacarle la área y multiplicarle por la altura y listo. Y ya dependiendo que si es pirámide o cono, pues lo divide en 3. Me dio igual, profe. Muy bien, excelente, Giovanni. Excelente. Bueno, la esfera que aparece aquí, pues esa fórmula sí ya
no podemos reducirla, ya que la esfera pues tiene su particularidad que por donde usted la mire es todo igual. Entonces va solo a depender del radio. Cualquier distancia del centro a un lado de la esfera vale lo mismo. Entonces por eso es que aquí aparece 4/3 de pi por el radio al cubo. O sea, usted solamente necesita saber el radio. Si suponemos que el radio de esta esfera es 3 metros, ¿cuánto valdría el volumen? Entonces viene 1 y la reemplaza en esta fórmula que está acá. Entonces solo reemplaza el radio, que sería 3 metros. Resuelve esto, pues multiplica todo esto, 4/3 por 3,1416 por 3 al cubo. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? Kevin dice que 339,30 sobre 3. Bueno, ahí como usted tiene decimales y fracción, se debe dividir eso entre 3. O sea, se resuelve la división esa. Muy bien. Profe, Sí, 113,09. 113,09. muy bien, 76. lo podemos aproximar a 1. Muy bien, Giovanni. Metros cúbicos, ¿no? Sí, señor. Excelente. Bueno, eso es todo lo de volúmenes. Si se dan cuenta, todo se puede resumir solo a 3 formulitas que están aquí abajo. Estas de aquí. Y evitamos aprendernos tantas fórmulas. Solamente saber de áreas, y de áreas, básicamente, si usted sabe el triángulo y el rectángulo, ya libra, y el círculo, que serían entonces también 3 fórmulas. Si es un rectángulo o cuadrado o, bueno, cuadrilátero, sería base por altura. Si es un triángulo, es base por altura sobre 2. Y si es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Entonces son 3 fórmulas, y aquí también 3 fórmulas, y con eso usted soluciona cualquier tipo de ejercicio. Ahora, cuando no es una forma conocida, pues van a hacer ejercicios de que usted ve bien volúmenes conocidos, ¿cierto? Como lo que hacíamos con las áreas,
que se divide la figura en diferentes partes y al final se suman todas las áreas. Con los volúmenes pasa lo mismo. Como decíamos con el helado, que parecía ahí, si uno tiene una especie de helado, entonces haría el área del cono más el área de la esfera por la mitad, y luego suma los dos volúmenes y eso le daría el volumen total. ¿Preguntas? Profe, esa esfera no me quedó claro. Este volumen de 113.1 metros cúbicos es de la parte roja o de la parte rosada. No, es toda. El que pasa es que aquí es porque el plano lo está dividiendo, pero la esfera realmente es así. Ah, es completa. Sí, es completa. Lo que pasa es que, digamos, ahí el plano sería así, mire. Lo que pasa es que ahí está, digamos, intersectado con el plano. Es toda la pelotica, es el volumen, es ese 113.1 metros. Ah, bueno, entonces la esfera tiene 113.1 metros cúbicos de aire, por ejemplo, para inflar la Ah, pelota. Si la voy a inflar de helio, de cualquier gas de esos raros, entonces sería 113 metros cúbicos. exactamente, ese sería el volumen que ocuparía ahí. Perfecto, profe, muchas gracias. Muy bien, usted podría también llenarlo de agua, llenarlo de aceite. Por ejemplo, usted ha visto las botellas de aceite que no tienen una forma definida, pero aparece 1000 centímetros cúbicos. Y hay unas que se ven más grandes que otras. Exacto, entonces mire que la fórmula es rara, pero gracias al aceite uno puede saber que el volumen de esa forma del aceite son 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Pues hasta donde llega el aceite. Y no es una figura conocida. Entonces, ¿qué hace uno? Uno construye la botella de aceite, ¿cierto? La llena de agua, o de aceite en este caso, la desocupa, el líquido lo desocupa en una de las figuras conocidas, estas que vimos, y usted calcula el volumen y eso sería el volumen de esa botella extraña. Básicamente ese es el truco. Uno también podrá verificar si efectivamente eso trae lo que dice de volumen, desocupando ese aceite en una cajita, que usted tenga las medidas y calcula el volumen. Bueno, todo claro, dudas, inquietudes, preguntas adicionales. Profe, los conceptos que me enredé con la esfera. Entonces sería, la esfera es el balón completo, la circunferencia es el área de la moneda y la orilla se llama círculo. No, al contrario, el círculo es la moneda o la galleta. Y la circunferencia es el anillo, digamos un anillo, todo ese bordecito. Ah, perfecto. O por ejemplo, los El hulahulas, ¿se borde, acuerda de los hulahulas? exacto. Todo ese tubo, solo el tubo es el circunferencia. En cambio, el círculo sí es completo. Como los platos, por ejemplo. Pues viendo un plato desde arriba, ¿no? Perfecto, listo, profe, muchas gracias. Miren que ellos tres, de alguna manera, ellos tres dependen del pi y del radio. Por eso están de alguna manera aparte. En cambio, los otros siempre van a depender de los polígonos que se forman. Bueno, entonces creo que eso es todo. Nos vemos el viernes. ¿Cuál es lo que se queda pendiente? Que terminen de ver todos los videos de apoyo que están, los que les falta por ver. Que ya pues con esto terminaríamos geometría. Pues, y cuando hablo de terminar geometría, realmente estamos terminando unos tópicos de geometría, pues lo básico. Que es lo que pues, nos interesa que nosotros saber, porque con eso es suficiente para, por ejemplo, presentar pruebas externas tipo IFES, pruebas de universidad, pruebas laborales.
Les pasé la asistencia por el chat, entonces que pasen una feliz noche, que descansen. Muchas gracias, profe. Profe, y después de geometría, ¿qué sigue? La idea es ver